pero dices que en 2024 habrá un colapso, y hablas de que será bastante grave. Quiero profundizar en el aspecto inmobiliario, porque dijiste que los precios de las viviendas están tan sobrevalorados que nunca volverán a estar en el nivel actual. Te he escuchado decir en podcast que deberíamos esperar una corrección de precios del 50% respecto a donde están ahora, un 34% más alto en la historia de Estados Unidos, incluso mayor que la Gran Depresión. Desglosémoslo. ¿Cuál será el catalizador de este colapso en 2024? Bueno, básicamente, el catalizador es que la Reserva Federal, Fed, sobrereaccionó a una crisis artificial a corto plazo, el COVID. Mira, basta ver la influenza de 1918 a 1920, que ralentizó la economía y luego desapareció. Fue una crisis de corto plazo, pero actuaron como si fuera la Gran Depresión. Entiendo por qué hicieron esto. La Fed ha tenido que estimular la economía constantemente desde 2009, y no saben por qué. La razón es que la generación más grande de la historia dejó de gastar, y los millennials aún no han llegado a reemplazarles. Apenas ahora están empezando a hacerlo. No saben por qué la economía es débil, solo saben que lo es. Así que, cuando el COVID la amenazó, simplemente entraron en pánico, y en 2 años, entre estímulo fiscal y monetario, implementaron el mayor estímulo de la historia, un estímulo de $1 billón en 2 años. Eso es la mitad del PIB. Deberíamos haber crecido un 20% durante un par de años después de eso, lo cual solo muestra lo débil que estaba la economía. Pero la verdad es que la Fed no entiende el porqué. Recientemente, el experto económico Harry Dent Jr. emitió una advertencia grave para 2024, prediciendo un cambio sísmico en el mercado inmobiliario de Estados Unidos y en la economía en general. Según Dent, los precios de las viviendas podrían desplomarse en un asombroso 50%, marcando el estallido de lo que él denomina la mayor burbuja económica de la historia. Dent rastrea las raíces de esta crisis inminente hasta lo que llama la burbuja de todo, una situación precaria alimentada por niveles sin precedentes de estímulo gubernamental después del colapso financiero de 2008 y la reciente pandemia de COVID-19. Dent sostiene que estas intervenciones han inflado artificialmente varias clases de activos, creando un panorama económico insostenible. A medida que la burbuja crece y se vuelve cada vez más frágil, prevé una corrección severa y de amplio alcance. Sin embargo, Dent no deja a los inversores sin esperanza. Ofrece un plan estratégico para proteger la riqueza durante la inminente caída. Curiosamente, su refugio seguro recomendado no es ni el oro ni el Bitcoin. En cambio, aboga por una inversión alternativa que, según él, brinda un refugio más seguro en medio de la turbulencia financiera prevista. Quédate con nosotros para descubrir esta estrategia sorprendente y aprender cómo puede ayudar a proteger tus inversiones durante estos tiempos desafiantes. Pero antes de profundizar en el meollo del asunto, revisemos el contexto histórico de las recesiones del mercado. La última recesión comenzó, la más larga, con mucho, la más larga que haya existido, 10 años. Hemos tenido una burbuja que se ha estirado más y es más grande que incluso la de 1995 a 2000, la de 1925 a 1929 y la de 1830 a 1835. Esto es simplemente asterisco todo asterisco. Si miras la historia, la gente lo verá y dirá, y voy a citar esto, ¿qué estaban fumando? ¿Cómo pudieron estar tan ciegos para no ver una burbuja tan grande y obvia? Sigo mostrando el gráfico de la velocidad del dinero, y este es, si no crees en nada más, el medidor de la verdad, y lo está gritando desde los tejanos. Esto no tiene ninguna ambigüedad. Y, de nuevo, la Gran Depresión siguió a lo que fueron 12, 13 años de caída rápida en la velocidad del dinero, lo cual incluyó un auge de burbuja. Los auges de burbuja no son una buena señal, gente, y esta burbuja es aún más grande y todo está gritando esto, y todos piensan, bueno, mientras todo esté en alza, ¿a quién le importa? Estábamos en alza en los años 20, cuando el mercado de valores prosperaba y la gente creía que los buenos tiempos nunca terminarían, invirtiendo grandes cantidades y, a menudo, utilizando fondos prestados para aumentar sus apuestas. Este periodo, conocido como los locos años 20, se caracterizó por una especulación desenfrenada y un optimismo desmedido. Sin embargo, en 1929, la burbuja estalló con el infame colapso de Wall Street, los precios de las acciones se desplomaron, millones de inversionistas quedaron arruinados y comenzó la Gran Depresión. Este evento fue una dura lección sobre los peligros de un mercado sobrecalentado. Avanzando hacia finales de los 90, la burbuja experimentó un comportamiento especulativo similar. La Internet era vista como la nueva frontera, y los inversores entusiasmados invertían en empresas con nombres relacionados con Internet, elevando los precios de las acciones a alturas insostenibles, a pesar de que muchas de estas compañías no generaban beneficios reales. Para el año 2000, la realidad se impuso cuando muchas empresas no cumplieron con sus promesas, provocando el estallido de la burbuja y llevando a pérdidas masivas y una caída significativa del mercado. En 2008, se repitió una situación similar con la burbuja inmobiliaria. Los precios inflados de los bienes raíces, impulsados por el crédito fácil, las bajas tasas de interés y la relajación en los estándares de préstamos, permitieron a la gente comprar viviendas que no podían pagar. Los especuladores apostaban a un alza continua de precios, pero cuando la burbuja estalló, se desencadenó una crisis financiera global, los precios de las viviendas se desplomaron, las ejecuciones hipotecarias se dispararon y la economía cayó en una profunda recesión, resultando en un dolor económico generalizado y una recuperación lenta. Ahora, en 2024, Dent está nuevamente lanzando una advertencia, esta vez centrada en lo que percibe como una crisis inminente en el mercado inmobiliario. En el centro de la advertencia de Dent está su creencia de que el mercado de la vivienda está experimentando la peor crisis de asequibilidad jamás vista.
incluso peor que en el pico de la burbuja inmobiliaria de 2006, antes de la crisis financiera global. Harry atribuye el colapso inminente a la sobrereacción de la Reserva Federal ante la pandemia de COVID-19. Durante la pandemia, la Fed y el gobierno inyectaron una cantidad sin precedentes de 11 billones de dólares en la economía para evitar una crisis. Este estímulo masivo puso en evidencia la debilidad existente en la economía, enraizada en el cambio generacional de los baby boomers, quienes dejaron de gastar en gran medida, hacia los millennials, quienes aún no habían reemplazado totalmente esta actividad económica. Escucha a Harry para entender la idea. Dices que podríamos estar ante una caída de los precios de las viviendas del 50%. ¿Cuál sería el catalizador para ello? Pues que los precios comiencen a bajar, y eso ayude a desencadenar una recesión, y luego la recesión desencadena. Así es como funcionan las cosas. Se forman bucles positivos al alza y bucles negativos a la baja. La mejor pregunta es preguntarse, ¿a quién beneficia esto cuando los precios de las viviendas bajan un 50%? A los jóvenes millennials que apenas están entrando en la economía, que se están casando y teniendo hijos y no pueden permitirse esas casas. Como dices, ¿a quién perjudica? A los baby boomers que se han beneficiado durante mucho tiempo de los precios en alza de las viviendas y han tenido una bonanza de ingresos mucho más de lo que merecían. Y ahora viven en mansiones descomunales sin niños, y no las venden porque creen que no quieren perder las ganancias. Piensan que los precios seguirán subiendo para siempre. Esto causará un cambio total en la economía, devolviendo la asequibilidad a la vivienda. Porque ¿de qué sirve que la economía crezca y que ganemos un poco más de dinero si la vivienda sigue siendo cada vez menos asequible para las personas que necesitan comprarlas, que son las familias jóvenes sin edad? La gente compra su primera vivienda generalmente a los 26 años, pero ahora los millennials lo están haciendo a los 36, la casa más grande a los 42 años antes de que alcancen su máximo de gasto y antes de que sus hijos se vayan de casa, porque quieren estar en el mejor distrito escolar. Ahora eso sucede a los 56 años. Entonces, los millennials, sabes, los jóvenes de hoy, no pueden permitirse comprar su casa principal hasta que sus hijos se hayan ido de casa y ya no la necesiten. Quiero decir, esto es una locura. Todo esto es una locura. Esto ha sucedido porque nadie quiere aceptar el fracaso. Nadie quiere una recesión. Ya han pasado 14 años desde la última recesión. En el centro de la preocupación de Dent están las bajas tasas de interés y las políticas de dinero fácil implementadas por los bancos centrales durante la última década. Estas políticas fueron diseñadas para estimular el crecimiento económico después de la crisis financiera de 2008. Sin embargo, también han llevado a consecuencias no deseadas. Las bajas tasas de interés han abaratado los préstamos, lo cual ha alentado tanto a individuos como a corporaciones a endeudarse más. Simultáneamente, el flujo de dinero barato ha elevado los precios de los activos en general. Acciones, bienes raíces y otras inversiones han tenido una apreciación significativa, muchas veces más allá de lo que justificarían las métricas tradicionales de valoración. Hace que se pueda adquirir el doble de casa por el mismo pago, lo cual es trampa, es artificial. Está bien si es sostenible a largo plazo, pero ha sido empujado a que sea así artificialmente. Estamos viviendo de drogas artificiales. Cuando las personas toman drogas artificiales, como café ultrafuerte, alcohol, nombra lo que quieras, se vuelven más inteligentes o más tontos, se vuelven más saludables o más débiles, se sienten mejor que nunca y luego se vuelven menos saludables y más débiles, tan predecible como el sol al salir. Eso es lo que estamos haciendo aquí, y nadie lo quiere llamar así. La Fed no lo llamará así. Robert Singer apenas lo menciona. Los economistas no tienen el valor de ver lo obvio. Esto es obvio, no obtienes algo a cambio de nada, y hemos tenido ya décadas de un auge que solo crece, y cada vez que algo baja, los gobiernos simplemente imprimen dinero de la nada. Harry señala que los jóvenes ahora tendrán que esperar hasta mucho más tarde en la vida para poder comprar su primera vivienda, lo cual afecta su estabilidad financiera y su planificación familiar. El impulso artificial de las bajas tasas de interés y la impresión excesiva de dinero ha creado una falsa sensación de crecimiento económico, que él compara con el consumo de drogas. Se siente bien a corto plazo, pero tiene consecuencias perjudiciales a largo plazo. Harry predice que esta caída en el mercado inmobiliario será incluso más devastadora que una caída en el mercado de valores, ya que las personas tienen hipotecas vinculadas a sus hogares, lo que significa que una caída del 50% en el valor de las viviendas sería catastrófica. Piensa en los precios de las viviendas, cayeron en promedio un 34% entre 2006 y 2012, lo cual fue mayor que la caída del 26% durante la Gran Depresión, cuando el desempleo alcanzó un 25%. Esto se debe a que los bienes raíces no formaban parte de la burbuja en aquel entonces. Las hipotecas solían ser a 5 años y requerían un 50% de pago inicial, lo cual era muy diferente a lo de hoy, y podías obtener un préstamo en ese entonces de una manera muy distinta. Así que las acciones experimentaron una caída en el rango que estamos por ver aquí, y predigo una caída del 86% para el S&P y del 92% para el Nasdaq, como sucedió con el 89% de la caída del Dow en aquella época. Pero lo que es diferente esta vez es el sector inmobiliario. Los bienes raíces no formaban una burbuja en los años 20, solo una parte modesta del auge de los años locos, pero esta vez, el mercado inmobiliario ha crecido como una burbuja tanto como o incluso más que el mercado de valores. Para que el sector inmobiliario caiga un 50%, el impacto será mucho peor que una caída del 89% en el mercado de valores, porque las personas tienen hipotecas sobre esas propiedades, lo cual es fundamental para su situación de vida y para la economía en general. Los bienes raíces y los costos relacionados representan aproximadamente el 35% del PIB en Estados Unidos, una porción significativa del PIB, por lo que una caída
caída masiva en el valor de las viviendas llevaría a un alto desempleo, quiebras generalizadas y una destrucción económica severa. Las burbujas, en la opinión de Harry, son como las de una bebida gaseosa, suben rápidamente, estallan con emoción al alcanzar su punto máximo, pero luego siempre explotan de manera dramática, dejando un desastre detrás. Ahora, ¿qué sugiere Harry como refugio seguro durante tiempos tan turbulentos? Curiosamente, no pone su fe en el oro, que muchos consideran un refugio tradicional durante las caídas del mercado. Peter Schiff no está de acuerdo con esto, pero lamento decir que, según Harry, el oro solo bajará un 50% cuando las acciones bajen quizás un 90%, pero son los bonos del tesoro a 30 y 10 años, los bonos a largo plazo más seguros, los que realmente protegen en estos momentos. Los bonos a largo plazo potencian los rendimientos y todo el dinero se refugia en estos activos seguros, como ocurrió en 2008, y fíjate en 2020, que fue una breve recesión, los bonos del tesoro subieron directamente mientras todo lo demás bajaba. Esta es una burbuja de todo, y lo único que sube son los bonos del tesoro a largo plazo, por lo que no solo puedes proteger tu dinero, sino que también puedes hacer que se aprecie durante la caída. Harry explica que, si bien el oro puede subir inicialmente durante una crisis, tiende a caer significativamente a medida que la situación empeora. Por ejemplo, durante la crisis financiera de 2008, el oro cayó aproximadamente un 40%. Este rendimiento, aunque mejor que el de las acciones, estaba lejos de ser ideal. En cambio, Harry defiende los bonos del tesoro a largo plazo, específicamente los bonos a 30 y 10 años. Para entender por qué Harry prefiere estos bonos, demos un paso atrás y veamos crisis pasada. Durante la caída financiera de 2008 y la breve recesión de 2020, los bonos del tesoro a largo plazo se comportaron como un refugio seguro, mientras todo lo demás bajaba. Estos bonos aumentaron drásticamente su valor. Se consideran las inversiones a largo plazo más seguras porque, en tiempos de caídas del mercado, estos bonos se aprecian, brindando un refugio seguro y rentable para los inversionistas. El consejo de Harry es claro, alejarse de activos de riesgo como bienes raíces y acciones durante una caída inminente. Su razonamiento es simple pero profundo, permite que ocurra la caída, al mantenerse al margen y no quedar atrapado en la bajada. Puedes proteger tu posición financiera e incluso salir fortalecido, listo para aprovechar las oportunidades que surjan una vez que el polvo se asiente. Pero Harry no se detiene ahí, también destaca el papel del efectivo en un mercado en caída. El efectivo, dice, es una buena opción porque preserva su valor mientras que otros activos están perdiendo el suyo.